Bueno, ayer fui al supermercado, exactamente lo mismo. Habían vuelto a poner la marca de precios justos en la leche que no era precios justos, entonces cuando vas a la caja te cobran otro precio. Y la etiqueta del precio real de nuevo había desaparecido, o sea que lo hacen a propósito. Jorge, de Palo. Jorge, tenés que decir la marca. Hay que mandarlos en cana. Qué increíble, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Cómo estamos, Adrián? Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, hola. ¿Cómo andan? Mandarlos al frente. Digo, no sea cosa para que Claro. no te hagan otra denuncia. Claro. Digo, mandarlos en cana, te van a decir, Navarro quiere meter preso a los supermercadistas. No, por eso. Ser más precisos con el lenguaje. Claro, va al supermercadista y decir, che, no, acá Navarro, qué sé yo, y Fara dice, Navarro hay que investigarlo. Claro. Hay que Me puedo meter en investigarlo. Pero vos sabés que, bueno, el tema del control ciudadano de los precios fue parte del éxito medido en cómo bajó el proceso inflacionario durante el último tramo del gobierno de Cristina. Absolutamente. Ese empoderamiento del consumidor y el control de las organizaciones, esa combinación, ayudó Claro. a amortiguar este tipo de picardía. Había un juego Picardías, en por el decirlo equipo menos. de Axel en donde los incentivos y castigos hacia las empresas eran duros, concretos y relacionados con su comportamiento. Sí. La política solo de incentivos pareciera no ser muy eficaz. Así es. Solo con incentivos no Así no lográs el objetivo, ¿no? Solo zanahoria, no. Y No. hoy, Salvo hoy- que agarres una zanahoria grande y se la pegues en la cabeza. claro, hoy la política de precios justos tiene el incentivo del acceso al dólar para Sí. importación y tiene previsto una serie de castigos, pero que si no se controla es muy difícil de aplicar. Ahora es bien interesante ver cómo la gente está buscando los precios. Y pero claro, ¿cómo que no? Hay diferencia hasta el 150% en el mismo producto entre supermercados, donde está precios justos, y los mercados de cercanía Claro. o los almacenes. Hay muchos intendentes muy preocupados por el efecto inflación en los almacenes Ventana, porque en muchos barrios es el principal centro de abastecimiento de las compras cotidianas de canasta básica. Los almacenes Ventana, porque no sé si existen del mismo modo en todo el país, por eso lo aclaro, pero en el conurbano bonaerense son muy comunes, son almacenes en casas, digamos, que se atienden a través de una ventana. Sí, sí. Y es una forma de abastecimiento muy común y ahí no hay regulación de precios justos. Claro. Entonces hay muchos intendentes que están pidiendo que se controle de algún modo también el precio ahí. Porque bueno, hay una discusión respecto a si es el 30, 40, 60% de la población en la provincia de Buenos Aires que se abastece por este tipo de mercado de cercanía y no en grandes En centros. almacenes. Claro, exactamente. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, viendo qué nos traes. ¿Me Murano. permiten poner en valor una Sí. noticia que se conoció anoche y pasó bajo radar y va a traer mucho efecto político? A ver. Por favor. Ayer se conoció un informe de la Auditoría General de la Nación Sí. sobre el endeudamiento de Macri 2018. Falta todavía el informe del 2019. Es durísimo el informe, durísimo. Resumo en 3 elementos. Cuestiona haber asumido la deuda por decreto, es decir, de manera irregular, que se hizo además de hacerse por decreto, es decir, no cumpliendo con la legislación de pasar por el Congreso, fue una deuda extraordinaria y después se explica que lo extraordinario implicaba ser incluso más cauteloso en el mecanismo y fue menos cauteloso en el mecanismo. ¿La deuda con el fondo? Sí, 44.000 millones de dólares. Eso es lo que estaba en cuestión en este informe. Bueno, y el informe, que es muy duro con Luis Toto Caputo particularmente, que fue quien gestionó ese tramo de la deuda. Incluso le imputa una operación como irregular de 9.000 millones de dólares, una operación puntual de todo el proceso de endeudamiento por 9.000 millones de dólares. Claro, la primera lectura lineal que haríamos cualquiera de nosotros respecto a este informe, sobre todo cuando uno ve los firmantes, que son el presidente de la AGN, Miguel Ángel Pichetto, que forma parte de Juntos por el Cambio, y que el autor, el que llevó a cabo la tarea de investigación y elaboración del informe es Jesús Rodríguez, del radicalismo, es decir, Pichetto del peronismo de Juntos por el Cambio y Jesús Rodríguez del radicalismo. Los dos impulsaron este informe durísimo con Macri. La primera lectura que haríamos, ¿cuál es? Que es una interna. Que es parte de la interna de Juntos por el Cambio. Ujú. Bueno, yo, pero por defecto profesional, dudo hasta de mí mismo, entonces de mis percepciones. ¿Qué hice? Llamé a un legislador que tiene 3 décadas en el Congreso, ¿no? Fue y vino, pero tiene 3 décadas en el Congreso. Y que suele ser de ese tipo de políticos que leen todo oblicuo.
No te lee nada lineal. A veces se pasa de conspiranoico, bueno, pero te lee todo oblicuo. Dice, no, pará. Puede haber un componente de la interna de Juntos por el Cambio. Pero este informe es una picardía que lo que busca es meterle ruido a la interna al Frente de Todos. ¿Cómo? Le digo, explícame, si es un informe que le pega a Macri. No, pone en duda la validez del préstamo y entonces se mete en la interna. Lo que dice este legislador... El cristinismo está pidiendo revisar el acuerdo y Alberto y Massa están diciendo cumplamos con el acuerdo. Exacto, bueno, perfectamente así es lo que me explicó este legislador. Claro. Lo que busca es una picardía que busca meter ruido en la relación entre el kirchnerismo y el albertismo, masismo, digamos, en relación al tema de la deuda, en el momento, en la semana en la que la misión del fondo está en Buenos Aires y el Ministerio de Economía busca convencerlo de que haya algún tipo de alivio en alguna de las metas, particularmente en la meta de reservas, que es la que aparece en el horizonte como más complicada por todo lo que veníamos hablando, el tema de la deuda y las dificultades por la sequía que puede tener, por ejemplo, el acopio de reservas suficientes. Bueno, me explica esto, ¿no? Me explica que en realidad acá la dificultad va a ser evitar que el kirchnerismo pise el palito, me dice este legislador, Claro. que tiene simpatías con el kirchnerismo, no se califica a sí mismo, no se autopercibe un kirchnerista Pero para dar lo que negro. pasa es que el cristianismo tiene, si va a una paso, lo va a tener como bandera el tema. Ahí del fondo. está, ahí está. Entonces me dice este legislador, acá el tema es que se le está dando un insumo, porque lo que plantea el informe es la ilegalidad de la deuda. Claro. O sea, lo que plantea el informe es que la deuda es ilegal, que es el argumento perfecto para repudiarla. Es el argumento que se podría haber utilizado en la estrategia de un repudio de la deuda, que fue una estrategia que se planteó al comienzo de la gestión de Alberto Fernández y no fue la que se siguió. La que se siguió fue la de la renegociación. Bueno, No hubo un acuerdo previo entre Cristina y Alberto para hacer eso. bien. No se habló. No se habló. Cuando vos preguntas a ambas partes, cuando acordaron que iba a ser el candidato y qué sé yo, y había un iceberg, porque estaba ahí, se veía el coso con el FMI, se veía. ¿Hablaron de cómo se iba a negociar? No. Bueno, depende a quién consultes en el entorno de Alberto, y sobre todo esto lo dijo muchas veces Guzmán, es que él, personalmente, cuando planteó la estrategia de renegociación, nunca tuvo un veto a esa estrategia. Es lo que sigue diciendo hoy mismo Guzmán, ¿no? Que él planteó cuál era la estrategia y que nunca tuvo un veto y que al final aparecieron los vetos. Bueno, el veto aparece el día que él hace ese comunicado delante de todos los gobernadores, qué sé yo, y todos nos damos cuenta que no era una reestructuración, Sino una renegociación. Para que el renegociación. público entienda, no estabas tirando toda la duda 20 años para adelante, sino que todo el tiempo ibas a tener que estar esperando. Que Validabas eso- la deuda, Claro. primer paso, Claro. validabas la deuda y después renegociabas los términos Todo el tiempo. del repago. Todo el tiempo. Ahí empieza la El pelea. argumento de Guzmán es que con el fondo no se puede negociar una reestructuración, que no está en sus estatutos, que no había posibilidad de hacerlo. No está, no. Ese es el argumento de Guzmán en su defensa cuando aparece esta discusión. Pero vuelvo a este asunto de la discusión por el tema de la deuda, porque la oportunidad es importante. El informe se conoce en la semana en el que el fondo está en Argentina y lo que se busca es negociar un tipo de acuerdo que alivie alguna meta o alivie la presión sobre algunas de las metas. Ayer hubo una charla sincera, vamos a decir, con alta intensidad entre referentes económicos del gobierno. Entre los que está Antonio Araque. Antonio Araque tiene una voz hoy muy importante en las discusiones de mesa chica de Alberto Fernández. Es el jefe de asesores, era el jefe de Singenta. Se venía reuniendo con Alberto hace meses, antes de entrar al gobierno. Sí, vos hablás con Aracre hoy y te habla del Frente de Todo, nosotros los del Frente de Todo, Claro. como si fuese Así es. línea fundadora, digamos. Sí, ¿no? sí. Y tal vez lo fue, desde el ámbito empresarial. Claro. Muchas de las políticas, sobre todo agropecuarias, que se impulsaron en estos 3 años, fueron elaboradas por Aracre y la mesa agroindustrial. Claro. Una en particular también generó mucho ruido dentro del Frente de Todos, el dólar soja. De hecho, recuerdan que Máximo criticó el dólar soja, y bueno, le estamos dando un dólar especial a esta gente, ¿para cuándo? Claro. ¿No? Una soga para las mayorías populares. Lo dijo Máximo públicamente. Sí. Bueno, se viene el dólar soja 3. Claro. La fecha es marzo. En marzo. La fecha es marzo. Hay una discusión que es un poco lo que motivó esta charla de ayer, este intercambio que se trasladó a uno de los 2 grupos de chats de ministros. Los ministros tienen 2 grupos de chats de WhatsApp. Uno se llama
ministros DNU. Pará. Uno tiene que tener un grupo con todos y uno donde deja fuera a uno para criticarlo. Uno es ministros DNU, lo administra Vilma Ibarra, está bien, porque es Claro. el chat donde Vilma... Ella firma. Ella le transmite Ella le a los transmite ministros para los que que tienen que claro. firmar, es operativo, digamos. Sí, sí. Y después hay otro de ministros comunicación que lo administra Gabriela Cerruti. Ajá. Es un datito de color, si se quiere que administrar los grupos de chats. Bueno, Gabriela Cerruti no deja de ser una cuota de poder administrar un grupo de chat de ministros. Sí. Pero bueno, está dirigido al tema de la comunicación. Bueno, ¿cuál es la discusión que se da en torno al tema dólar soja? Que eso va a reavivar la discusión interna respecto a la política económica, a la política con el dólar y también a la política de deuda, porque están imbrincados el tema del dólar con el tema de la deuda. Por esto que venimos mencionando, por el tema de que el Fondo Monetario el año pasado fue muy importante para que haya 5.000 millones de dólares de más en el Banco Central. Además, digo, un balance final de 5.000 entregó millones. un poco más de lo que cobró. Un DEG especial, un DEG Claro. que estaba fuera de calendario para que el año cierre Sí. con las metas de reserva. Bueno, en la previsión de este año eso no está. Ujú. De hecho, en la previsión de este año, en la cuenta con el fondo, el saldo daría negativo para la Argentina. Habría que poner 4.000 millones de Y dólares. después tenés un más, que es que la energía este año no te sale tan caro Bueno, importarla, ahí claro. y un menos muy grande, que es la La sequía. sequía. Claro. Bueno, cuando le plantean a Aracre este tema de, bueno, el dólar soja 3 ya nos trajo problemas internos, lo vamos a hacer justo cuando vamos a estar discutiendo candidaturas, casi que vamos a detonar la mesa apenas nos juntamos, porque... Y Aracre dice, no, pero ahí la explicación que hay que dar, por eso digo que se está volviendo una persona muy relevante, incluso dándole letra Ujú. a quienes están llevando adelante o van a llevar adelante la discusión interna, incluido el propio Alberto, es que el dólar soja es una forma ingeniosa de devaluación que no afecta a la mesa de los argentinos. Porque es una devaluación que recauda dólares, pero que no impacta sobre los precios. Yo de se consumo. los relativicé un poquito eso. ¿Habías porque- escuchado esto? ¿Te das Sí. cuenta? Nunca lo puedo sorprender. Pero... Es imposible Nah, sorprenderlo. nah, no. solo eso, todo el resto no lo sabía. Lo de los chats no lo sabía. Porque la soja, vos cuando alquilás un campo, ustedes saben que más de la mitad de los campos que se explotan en Argentina son alquilados. La unidad de pago es en quintales de soja. No se paga, no decís, "Oh, te cobro $100.000. No, es te en quintales, sí. Es en quintales. Entonces, cuando sube el precio de la soja, porque se entregan más pesos, vos estás subiendo el precio del alquiler, que es en muchos casos el principal costo de producción. Entonces, si vos sembrás trigo, pero pagaste el alquiler con una soja que es más cara, te están subiendo los costos. Adicional, Sí. los alimentos balanceados del ganado bovino, avícola, Llevan soja. llevan soja. Ujú. Y los fertilizantes suben en línea con el precio de la soja. Así es. O sea que eso de que no impacta Así es. los productos de consumo Ujú. se relativiza. Ujú. Pero un adicional. Por ahí impacta menos que si hubieras hecho el dólar trigo, obviamente. Bueno, pero un Ah. adicional que tampoco es menor y que viene a cuento de toda esta discusión por el tema de la Perdón, deuda, además el aceite mezcla que usamos para las papas fritas Tiene soja. Tiene girasol y soja. tiene soja. Por eso, ahí hay un primer impacto en precios. Ponele que sea marginal, que Aracre tiene razón y es un impacto marginal. Mm, Hay un segundo elemento del dólar soja que es la emisión. Se paga con emisión. un montón. Mucha guita. Mucha guita. Mucha. Y si bien la emisión por sí sola no explica la inflación, El soja 3 va a ser más grande que el soja 1. claro, Estamos hablando de mucha guita. Mucha Porque guita. entra antes en el año, entra justo después de la no, y cosecha aparte gruesa. porque tenés mucho, claro, en realidad es para la cosecha gruesa. Es para la por cosecha eso, por eso. Para la cosecha gruesa. Entonces, y aparte va a buscar compensar precio porque hay, por precio lo que vas a tener de menos de cantidad, porque vas a tener menos cosecha. Ahora, la inflación no se explica solo por emisión, pero la emisión impacta en la inflación. Sería necio En este desconocerlo. momento están pegando las dos cosas. La falta de dólares y la emisión constante y alta. Bueno, ahí El por, financiamiento, va. sí. ¿no? Por eso uno, en la línea de puntos que les planteo todos los mediodías, en el famoso todo tiene que ver con todo, empiezo hablando de este informe de ayer y la oportunidad del informe, y esta mirada lateral, que en la lineal uno diría, che, Pichetto y Jesús Rodríguez están metiendo ruido acusando a Macri de haber hecho una operación ilegal. Y tal vez hay un colateral de eso, Ujú. pero
me cierra más dentro de la estrategia de Un Juntos por el colateral Cambio. hay. Sí. Pero dentro de la estrategia de Juntos por el Cambio, que venimos observando nítidamente, de meter ruido financiero, de hacer un golpe financiero o un golpe de mercado, engancha mucho más en la estrategia Sí. Ahora, de perjudicar ahí- las perspectivas de ahí le dólares. anoto un punto a Máximo. Cuando el otro día él le dice a Berbisky que hay que revisar el acuerdo con el fondo, fue casi una, me parece a mí, ¿no? Casi una prueba. A ver qué pasa si lo digo ahora. Y no pasó nada. No es que explotaron los mercados porque Máximo dijo eso. Jodió los mercados mucho más lo que dice Juntos por el Cambio, Sí. que pone en duda el pago de la deuda en pesos, que el comentario de Máximo. Porque Máximo no está poniendo en duda el pago de lo privado, está poniendo en duda el acuerdo con el fondo. Ni siquiera dice que no hay que pagarle al fondo. Dice que hay que renegociar. Entonces, hay que ver. Por ahí se pone en el centro del debate el pago con el fondo y no es un punto que altere los mercados. Bueno, Y sin duda tiene un valor no simbólico alterará, para los argentinos. sí, no alterará los mercados, pero altera la estrategia política que Estados Unidos tiene respecto a la región. Porque el fondo es un instrumento para eso. Yo le dije a un señor que de Norteamérica que viene acá y lo acusé del préstamo que le había dado, qué sé yo, y él me dijo, no, pero nosotros somos una partecita del fondo, ¿eh? Sí. Claro. Es la partecita que maneja el todo. Es una partecita Es la famosa parte por el todo. Es digamos. una partecita mucho más grande que las otras partecitas. Sí, es la partecita que maneja el todo. Claro. Hay otro Pero problema, perdón, sí. termino con esto porque es muy importante. La cuestión del dólar, entonces, es una cuestión importante en un año electoral mucho más, porque en general suele haber tensión cambiaria, y está clara la estrategia de Juntos por el Cambio de meter ruido Claro. con todo lo que tenga a mano, incluido aquellos elementos que le puede meter también ruido interno. Claro. Porque el ruido interno de Juntos por el Cambio asumen que no va a tener tanto costo electoral como una eventual fractura de Frente de Todos, que eso ni hablar, sería el gran envión electoral de Juntos por el Cambio. Si Juntos por el Cambio no se divide y el Frente de Todos sí, Se terminó el partido. game over. Está claro. Entonces, en la relación de costos-beneficio, por ejemplo, de este tipo de informes, que puede tener un colateral que afecta a Macri, la evaluación que hacía, vuelvo a este legislador, que es un vaquiano de muchos años, en la relación de costo-beneficio, es, si no pisamos el palito y no usamos este informe para estimular una ruptura con el fondo, porque el fondo es un actor de desestabilización en la región, bueno, no pasa nada. Ahora, si avanzamos por ahí, y no me estoy metiendo en el fondo de la discusión, ahí te paso, Nico, porque es bien interesante la discusión de fondo de si habría o no que renegociar el fondo. Yo soy, esto es una opinión personal, de los que creen que se perdió la oportunidad de hacerlo cuando había una pandemia. O sea, Claro. ese era el momento, Ese era el momento, de plantear absolutamente. una, Pero ni bien empezó, una ruptura. Ni bien empezó. Exactamente, Ahí. sí. Vos tenías Sí. un gobierno que recién llegaba, Claro. una pandemia en curso, el mundo muy revuelto, nadie sabía qué iba a pasar, Ujú. y una deuda que ya sabíamos que era ilegítima e ilegal. O sea, ya sabíamos, E esto que dice impagable. la auditoría ahora lo sabíamos hace 4 años, Es 5 años. impagable. Es impagable. Ahora, perdida esa Ahora, yo te digo oportunidad. una cosa. Lo que hace ruido es que vos hagas este planteo al tiempo que sobrecumplís las metas. ¿Se entiende? Sí. O sea, nosotros teníamos que llegar a un déficit del 2,5 y clavamos un 2,4. Sí. Merced Sobre- a un ajuste fuerte. Y al mismo tiempo, haciendo un gran ajuste, Ujú. que me parece que está pegando en el estancamiento en el que estamos. Y entrando. ayer veíamos el número de construcción e industria, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que decir, mira, ¿ves que no puedo cumplir? Mm. ¿Ves que arreglamos el 2,5 y estoy en el 3? ¿Ves que tenemos que sentarnos Es de lo que se nuevo? estaba charlando esta semana. Pero vos te pensás que la misión del fondo no recibió el informe de auditoría y que hay que, y ahí sí te tiro la pelota a vos, Nico, no toda la política universal evalúa las cosas del mismo modo. No, claro. Y hay una, Hay y- un- y yo creo que hay una contradicción con la inflación, ¿eh? O sea, yo creo que por lo menos en la cabeza de Massa y de su viceministro está, hagamos un ajuste fuerte, demostremos que vamos a cumplir con el fondo y eso va a tranquilizar ¿Mm? los precios. Mm. Entonces, esta política de pelear con el fondo va en contra de lo que quiere Massa, Mm. que se supone que es apoyado por Cristina, nunca lo criticó, la única vez que habló con él, de él habló a favor. en Sí, marzo. sí. Y tampoco, a ver, la estrategia del dólar soja le implicó un ayudín de 12.000 millones de dólares para llegar a la meta de reservas, ¿eh? O sea, fue... 300 dólares soja no se llegaba. No, por eso, tuviste dólar soja y tuviste el ayudín del fondo, 17.000 millones de dólares para llegar a la meta de reserva. Es un montonazo de guita.
O sea que es muy difícil, sin esas herramientas este año, imaginar un horizonte de un cumplimiento de esa meta. Perdón, Nico, te interrumpí. Hablando del informe, volviendo al principio, al informe de la GN, hay otro colateral que puede surgir a partir de la presentación de ese informe, porque hay quienes, a partir de que se publica, es un informe que igual viene circulando en algunos fragmentos o los conceptos desde hace algunos meses ya, hay quienes dentro del Frente de Todos, y no precisamente en el kirchnerismo más duro, por lo menos no fue la fuente que me lo dijo, están evaluando pararse en ese informe para reavivar la causa penal contra los funcionarios que aprobaron el préstamo con el fondo sin seguir los pasos establecidos, que es lo que dice este informe. No, el informe da exactamente la... Ahora bien, ¿dónde está esa causa penal? En el juzgado de María Eugenia Capuchetti, que es empleada del PRO. Y algunos dicen, ojo, porque esta denuncia está casi 3 años, está dormida porque no avanzó un centímetro, y la jueza cobra un sueldo del gobierno de la ciudad que está intrínsecamente vinculado con los que tomaron ese préstamo, con lo cual es muy probable que en los próximos días aparezca una recusación contra Capuchetti en la causa por deuda externa. Claro, pero en la estrategia de meter ruido, mirá, vuelvo a mirar oblicuo como este legislador, en la estrategia de meter ruido, si la empleada del PRO, que es Capuchetti, tiene esta causa, yo no descartaría que hagan algún movimiento para que se genere más ruido, no porque vaya a ocurrir algo. Para que se hable de eso, para que se hable darle de eso, insumo para la y el discusión. fondo, porque el fondo hay que ver cómo ha actuado siempre en estos casos. El fondo es una corporación y va a defenderse como una corporación. Entonces, ante el ruido, ante la posibilidad de que haya funcionarios del fondo, entre ellos el segundo del Departamento del Tesoro. Claro. El segundo Departamento del Tesoro fue el señor que firmó por Estados Unidos el regalo a Macri. No es una figura lateral de la política universal. Todos los actores financieros, recordemos que los buitres hicieron campaña contra Cristina. Digo, lo que se dice del acuerdo de los buitres con la nata y qué sé yo, o sea, los tipos juegan y juegan. Sí, y recuerdo un último dato. Yo esto lo escribí en un libro que ya está agotado, así que no estoy haciendo ningún chivo. Una de las herramientas que tuvo Néstor para avanzar en una negociación exitosa con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, que después derivó en el pago, pero antes hubo una negociación. Primero fue el acuerdo con Brasil y hacerlo en conjunto. Y después, en relación a esto que decís, Nico, se reactivó fuerte una causa que involucraba, escuchen estos nombres, los más memoriosos lo van a recordar, a David Mulford, a Nicholas Brady, o sea, los Lipton de entonces. Ese era el canje 90 y pico. Exactamente, y se les pidió la captura internacional. El plan Brady, y se les pidió la captura internacional. Claro. Entonces, cuando fue el gobierno argentino, que era el gobierno que estaba sentándose sobre una montaña de cenizas, que eran las consecuencias del 2001, fueron con una orden judicial de captura a 5 o 6 de los banqueros más importantes del planeta de la época. Claro. Y funcionarios del fondo. Y ahí el fondo se sentó a negociar. Claro. Ahora, me decía, ojo, porque tal vez esto tiene ese efecto, ¿no? Me da la sensación que no. Me da la sensación que no, porque aquel era un gobierno que arrancaba. Y este es un gobierno que va a su último año de mandato si no reelige. Yo creo que además en todos esos factores se empieza a cobrar importancia Massa, que está en el medio, que llega con Máximo, con Cristina y qué sé yo, y que no adhiere a ninguna de esas cosas. No, adhiere a la zanahoria. Claro. Bueno, por eso, es otra estrategia. Funciona la estrategia de la zanahoria con personas que son voraces y que ya te están pidiendo públicamente el litio, los recursos, los acuíferos. O sea, ¿cuántos kilos de zanahoria te van a pedir para que te den algún tipo de alivio, que puede ser un alivio hasta circunstancial, porque el negocio del fondo es mantenerte atado? Es que todo es así. Cuando vos uno dice, bueno, el plan soja no nos sirvió. En el largo plazo los tipos van a liquidar todo, no se van a quedar con la soja toda la vida. Es una ayuda financiera, te adelanta un poquito la liquidación. Sí, 2 añitos igual de retención de liquidación.
en el medio del proceso electoral. Todos no pueden hacer eso. No, los productores no. Las cerealeras sí. Y esto, si hay alguien que lo conoce de memoria, es Aracre. Yo te digo una cosa. Digamos, el plan de Macri, ahora se va a extender mucho, pero el plan que van a difundir en los próximos días, que yo adelanté algo de que ellos dicen vamos a poner un dólar oficial que va a ser igual al contado con liqui, es decir, es devaluar de 195 a 370. En cuanto ellos lo expliciten, te están poniendo nuevo dólar soja. Porque si no, esperás. Sí. ¿Entendés? Y ellos dicen, mirá, en diciembre vos vas a poder liquidar a 370, ¿para qué vas a liquidar ahora a 190 o incluso a 250, que es lo que te van a ofrecer por dólar soja? Sí. Si yo te voy a dar 370. Ahí el gobierno lo que tiene que hacer para empezar es cortar todo tipo de crédito para la próxima temporada. Porque, Yo soy más, perdón, o sea, sí. ahí hay una cuestión, se vende a medida que se necesita para invertir en la próxima... Según el nivel de ganancia, si vos tenés mucha ganancia, los costos son marginales y entonces no necesitas tanta guita. Ahora, una última, mañana lo desarrollamos, así podés ir a comer y no me lo pedís al aire. Me voy a poner la servilleta. Claro, No, te claro. conozco. O algún día podemos hacer acá almorzando con Está bueno. Navarro, ¿eh? Está No, bueno. con Navarro. Está bueno. Pero vos estás en la cabecera. No, bueno, me corro, no hay problema. Pero, ojo, porque un dólar a 3.70, Es buena idea el programa ese. almorzando con Creo que Navarro. ya lo hizo alguien, ¿eh? Me suena conocido. Tengo el mismo cardiólogo. Ah, Pero mira, podemos bueno, invitar a. es una gran noticia. la Exactamente. verdad. Es el cardiólogo no de las estrellas, es el cardiólogo de los eternos. Eternos, Los eternos. totalmente. Los eternos. Gran noticia. No, digo esto. Ojo, porque para las empresas, la descapitalización que implica una mega devaluación de estas características no es una buena noticia, ¿eh? Ahora, hay empresas para las que una descapitalización, una devaluación implicaría una rentabilidad extraordinaria, y hay otras que se descapitalizan y quedan a precio de regalo. Por decirlo de un modo Por eso que no se hay entienda. un círculo rojo No, homogéneo. Por eso la ausencia de liderazgo y de referencias en materia de estrategia impide, y por eso es el laburo importante que está haciendo Aracre, es lo que ofrece Aracre, ser el Sherpa en ese círculo rojo de cerealeras, industrias que no quieren ver sus empresas descapitalizadas. Alguien que hable con esa gente. A ver, no quiero parafrasear, igual tampoco creo que salga el chat al aire, porque, bueno, sería difundir un chat que está... Bueno, no sé, esperemos que no salga, porque es un chat dentro de un grupo de trabajo, ¿no? Ujú. Pero entiendo que el argumento que está dando Aracre es, miren muchachos, nadie del capital nacional, digamos, que opera en la Argentina, quiere que mañana venga cualquier empresario del mundo con una billetera, ni siquiera con una valija, y se quede con 2 cerealeras, 3 frigoríficos, una metalmecánica. Hoy Argentina está barata para el turismo, pero no está barata en capital, porque el dólar oficial de 190 claro. mantiene la valorización del capital. Claro. Entonces no es tan barato venir a comprarte una cerealera. No es tan barato. Se hacen esas operaciones, pero no es tan barato. Ahora, si vos vas a 3.70, regalás las Yo no sé empresas si se acuerdan argentinas. el día que Alicia Castro puso la bandera de Estados Unidos arriba del escritorio, no sé cómo llamarle, del presidente de la Cámara de Diputados. Fue en 2002. Sí, cuando sí. yo publico una nota en 23. Mira. Contando eso. El dólar se había ido de 1 a 4 y los tipos... Claro. Fue cuando Duvalde sacó la ley Clarín justamente para que no pudiera venir la Fox o Claro. alguna empresa de afuera y comprar todo Claro, los argentinos por un más venían barato. y compraban Sí, por sí. 2 pesos todas las empresas. Bueno, ese fue el gran espaldarazo político. Recordemos que después de la Néstor baja el experiencia dólar a 2.80. Sí, estabiliza en 3, ¿no? Termina estabilizando claro. en 3. Pero es muy importante esto, ¿eh? Las empresas, hay un grupo de empresas que no están con la estrategia de Macri. Porque se perjudican, ¿no? Por una cuestión. Y eso que yo soy de lo que cree que el empresario argentino, estoy generalizando, hay distintos tipos de empresarios, pero tiene un comportamiento del escorpión habitualmente, ¿no? Ujú. O sea, hay un problema ahí Bueno, por ideológico. eso tiene que mandar la política. Sí. Claro, pero digo, en general, si vos hablás con esta gente, y es el argumento de Aracre, el argumento de Aracre es, che, hay que hacer una alianza ahí, ¿eh? Hay que hacer una alianza con esta gente que tiene su cuota de poder importante. Me interesa también esto de las distintas paridades, para pensar cuál es el valor del peso. Porque cuando decimos que las cosas no tienen precio hoy en día, que vos podés ir a comprar un aceite a un lugar te sale 300 y a la vuelta te sale 1000, el dólar tampoco tiene precio hoy en día.
No sabemos cuál es el valor. Si Argentina tuviera un valor unificado del dólar como el 95% de los países del mundo, no sería el oficial. ¿Sería el blue? ¿Argentina tiene un PBI per cápita como el de Gambia? No. Entonces tampoco estamos hablando de un dólar no de representa 3.70. el contado con liqui, ni el blue ni el MEP representan el valor del capital. Porque también hay que decir eso. El plan del PRO para llevar el dólar a 370 pesos es un plan para que los argentinos tengamos el PBI per cápita de Gambia. Tengamos el PBI per cápita de un país africano. Bueno, ¿Sí? es lo que plantea, y el salario de un país Bueno, africano. el PBI per cápita, salario, ergo el salario. Entonces, eso es lo que, digo, está bueno para discutir, ¿no? ¿Eso es lo que queremos para la Argentina? Bueno, termino con esta idea que me parece que es la que está sugiriendo Aracre como uno de los ejes de campaña. Aracre está convencido que Alberto tiene que ser candidato. Agrego este dato, ¿no? Y todos estos argumentos que plantea los plantea en términos de una candidatura del presidente. Ahora, otro argumento que dice Aracre en relación a esto, hay que decir que quizá, muy probablemente, el macrismo esté trabajando no solamente para mantener pauperizados los salarios, sino sobre todo para regalar activos argentinos a sus sponsors, que son multinacionales, algunas de ellas de origen nacional, pero son multinacionales, que están imbricadas en una estrategia continental y regional de Estados Unidos, por plantearlo de algún modo no con fines conspiranoicos. Es decir, está bien planteado, después, si funciona, si no funciona, dependerá otra vez de la política, de la convicción con la que se digan y se ejecuten las cosas. Ahí hay un problema político, que es la credibilidad de esos planteos. Claro. O sea, te tienen que creer. Claro. ¿No? Vos podés decir muchas cosas, pero si no te cree, marche preso. Era así, ¿no? Claro. Tenés razón, pero marche preso. Claro. Y ojo, de marche preso no lo digo en sentido figurado. Sí. No lo digo en sentido Sí, figurado. entre otras cosas, pienso Aracre en qué lío se metió metiéndose en este gobierno en los últimos años. Está ¿no? contento, me dicen. Sí, ya sé que está Me dicen que está contento. contento. Sí. Bueno, nada, traía algunos datitos. A mí me gustó el tema de la administración de los chats. Son esas pavadas, pequeños detalles de poder que son atractivos. Dos mujeres la tienen. Dos mujeres. Sí. En nuestro caso vos administras todo. Si va Chivo Rossi, armará su propio grupo. Si va a Jefatura de Gabinete, armará su propio grupo de WhatsApp. No, va a usar lo que ya está, ¿no? No sé, me gustaría ver también quién lo reemplaza en la AFI, ¿no? Buen dato. No sabemos si va, hay ¿no? ningún Todavía dato, no es una está, pregunta, ¿no? no está confirmado, está ahí. No, confirmado no. Está en gateras. Y yo lo daría como que va a ser, en vez de ser ahora, qué sé yo, va a tardar como tarda siempre todo ¿Cuánto? acá. A ver, digamos todo. La AFI está muy cerca de la Casa Rosada. La mudanza se puede hacer en 2 Estuvieron o 3 reunidos horitas. ayer. Estuvieron reunidos, sí. Alberto y el Chivo Rossi. Sí, se suspendió otra reunión, pero eso también lo dejamos para mañana si quieren, que iba a ser el fin de semana con gobernadores, Sí. ¿no? El Ese asadito. es un dato Es político. que la carne está cara. No, es un dato No, político. es que Alberto no tiene ganas de escuchar lo que los gobernadores iban a ir a decirle. No, me parece que iban a ir pocos. Me Parece. parece que pasaba lo Sí. mismo con Chapadmalal, No ¿no? encontraron vuelo. La reunión que se suspendió Chapadmalal me parece que fue por lo mismo. Por eso. Y en Chapadmalal había 17 Ahora, invitaciones. hay muchos que ya no quieren jugar. Digo, esta falta de Espinosa y qué sé yo, que no quieren meterse en las internas también. No, Espinosa tiene una interna brava ¿No? en Matanza, ¿no? Le están abriendo con el Evita. Con el Evita. Claro. Pero no fue al asado Por eso de... mismo. No fue ni a Merlo ni a No, Olivos. eso es lo que digo, ¿entendés? Por eso mismo. No fue a Merlo porque considera que en Merlo había personas que patrocinan una candidatura que lo puede complicar, Ujú. que es la de Patricia Cubría. Y no fue a Olivos porque considera lo mismo. Pero ¿y él va a perder una interna con el Evita? Es que no se sabe si lo de Evita va a ser una interna o va a ir por afuera. Eso es otra cosa. Esa es la discusión. A ver, el Evita está lanzando su el Evita, organizaciones sociales están lanzando su espacio Ajá. político. Ya tienen representación política en algunos distritos. Caso Mariel Fernández. Son ¿no? cosas que nunca hablamos, ¿no? Pero tanto la CGT como las organizaciones sociales tienen partidos. Y no sabemos si van a estar adentro o afuera. Bueno, las organizaciones van a lanzar su partido a nivel nacional. Claro. Recuerden lo que hablábamos ayer de Grabois y Scioli. Ujú. O sea que ahí hay un soporte que se va a ofrecer. En el caso de una ruptura, en el caso de una interna, va a haber un soporte que se va a ofrecer. La CGT ofrece su soporte, Partido Nacional. Pero esos partidos nacionales ya tienen representaciones distritales, jurisdiccionales, locales. Sí. Bueno, el Evita en Matanza todavía no decidió que Cubría va a ser candidata. No está decidido si va a ser por adentro o por afuera del frente Claro. de todos. En Moreno,
fueron una interna con Mariel Fernández. Ahora, me parece que lo que sospecha Espinosa es que si van por afuera le van a restar votos a su candidatura, él va por la reelección, y si van por adentro pueden dañarle la construcción política de Espinosa. Ahí juegan otras cosas, ¿no? Porque la diferencia de Axel con el resto es tan grande, que si llega a haber una paso entre un kirchnerista y un antikirchnerista, y obviamente Axel está del lado del kirchnerista, le resta al candidato a presidente antikirchnerista, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, a ver, O sea, antikirchnerista... el jugador es, bueno, por llamar, no kirchnerista, ¿querés? No, pero es que no creo que nadie se pronuncie, salvo que haya una ruptura, el candidato del Frente de Todos no se va a pronunciar como antikirchnerista. Bueno, si es Alberto, lo van a llamar antikirchnerista. Y bueno, Alberto viene de plantear que Cristina es el pasado, ¿no? Claro, por eso te digo. Bueno, Ahí está Axel como un jugador muy importante que va a estar al lado del candidato de Cristina. Hay que ver cómo sutura todo eso después de decidir Sí, cómo yo se creo que en los resuelve. próximos meses. A ver, si se ratifica el Frente de Todos como instrumento electoral, yo creo que todas estas discusiones se suturan de cara a la campaña. Claro. Ahora, hasta que se establezca eso, seguimos con la fecha de mayo, ¿no? Hasta mayo. Me parece que no aguanta todo esto hasta Bueno, mayo. es lo que dice Massa. No aguanta hasta mayo. ¿Se acuerdan que yo se los comenté la semana pasada y nos sorprendía el dato? Sí, Massa quiere que sea antes. sí. Y no tanto por su propia candidatura, sino porque por todo esto que comentábamos No, antes. si fuera por su propia candidatura le conviene que tarde. Claro, para si fuese esperar que baje la exactamente, inflación. exactamente. Pero el tema es cómo se llega a mayo, por todo esto que venimos comentando que está pasando ahora. Claro, O sea, esto está que pasando comentábamos ahora Exactamente. son operaciones en tiempo real. Sí. Son operaciones que se vienen acunando hace tiempo. Lo de la auditoría se trabaja con mucho tiempo. El momento de publicación es el dato político. claro. Ese es el dato político. Por eso yo soy muy respetuoso de los vaquianos de la política. Claro. Porque saben más por viejos, ¿no? Y porque son mañosos también. Digamos la verdad, hay mucha gente muy mañosa. Tengo Para una llegar a viejo en esos lugares hay que tener maña. ¿Qué te parece? Tengo una milanesa con puré. Bueno, Bueno, vamos a ¿ves comer que la al final me milanesa? pedís el almuerzo al aire? No lo puedo evitar. Vamos a hacer un almuerzo. Vamos a hacer un almuerzo acá en vivo. Sí. Me gustó la idea. ¿No era que no se podía? Podemos hacer quieres una traigo combinación. sanguchito. Yo estoy en contra de regalarle el amarillo y la palabra emprendedor a la derecha. No quiero que se queden ni con vocabulario. Así me Estoy di- a favor. Yo tengo remeras amarillas que las uso. Por eso. Obvio. Cuando a mí me echan de C5N y yo pongo el boliche uno de ellos, cínico, me dice, bueno, al final gracias a nosotros ahora sos un emprendedor. No, bueno, y sí. Pero no hay que regalarle el valor simbólico. Claro. ¿Podemos hacer el almuerzo con sushi y choripán? Ah, bueno, yo como choripán. No, después cada cual ¿Quién elige. paga? ¿Quién paga? y yo. Tampoco está parado. No, A ver, tenía que quedar grabado, Adrián, por las dudas. con sushi y porque tampoco le vamos a andar regalando Claro. platos, gastronomía. Es, No le lin- falta. es No, lindo obvio. color el amarillo. No, el sushi. Y- Me gusta más el choripán, pero el sushi- Bueno, hay traigamos. que reconocer que es más Por saludable. lo menos no le regalamos, no le regalamos ni un platillo. Claro. No le regalamos que no, nada. nada. Ni la hora. Nada. ¿Por qué vamos a ceder? Bueno, además el gran generador de emprendedores fue Perón. Claro, bueno. Y Claro. tampoco le regalamos los almuerzos Claro. a la señora. ¿Cuántas Son cuántas nuestros. pymes han abierto A al recuperar calor todos. del peronismo? Muchas. Ellos cierran empresas, no abren. Preguntale si no te estás que te pase un gráfico para discutirlo. Tetaste más la Gráfico de gráfica. Tetaz, extraordinario. Un país unido por la radio.